la bendición de la luz nos envuelva y proteja. Invocamos a los guardianes y protectores, a los espíritus de luz, para que alejen todo mal de quienes escuchan. En nombre del Padre, Santo, del Hijo y del Espíritu Santo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que esta oración sea tu escudo, para que ninguna entidad cruce del otro lado. Esto es Tengo Miedo Cielo. Bienvenidos a Tengo Miedo. Mi nombre es Antonio Corona. Gracias por regresar una semana más. En este podcast les contaré relatos que durante años han pasado de voz en voz, historias encontradas en viejos archivos, foros olvidados, libros y testimonios de personas que aseguran haber vivido experiencias imposibles de explicar. Algunas pueden ser simples coincidencias, otras, quizás, nunca debieron ser contadas. Este podcast no intenta convencerte de nada, solo quiero que escuches, que imagines y que al terminar cada episodio te hagas la misma pregunta que yo. ¿Qué pasaría si una sola de estas historias fuera verdad? Porque si una sola lo es, entonces no estamos solos. Dicho esto, vamos pues con nuestra primera historia. Daniel llevaba a su novia a casa una noche. No era demasiado tarde, y como todavía no querían despedirse, decidieron detenerse unos minutos en un pequeño parque cercano al edificio donde ella vivía. Se sentaron a platicar. La noche estaba tranquila. De vez en cuando, pasaba algún automóvil por la calle y el viento movía suavemente las ramas de los árboles. Hasta que escucharon algo. El ruido provenía de uno de los árboles. Al principio pensaron que sería un pájaro, tal vez un gato moviéndose entre las ramas. Pero aquello sonaba demasiado grande. Daniel levantó la mirada. Su novia hizo lo mismo. Intentaron distinguir qué había entre las ramas, pero la poca iluminación del parque apenas permitía observar algunas sombras. Entonces, aquello volvió a moverse, esta vez mucho más rápido. Las ramas se agitaban violentamente mientras algo avanzaba entre ellas. Daniel comenzó a inquietarse por el ruido que hacía. Parecía tener el peso de una persona. ¿Qué demonios es eso? Su novia no respondió. Los dos permanecieron mirando hacia arriba, hasta que una rama se quebró y algo pesado cayó al otro lado de una barda que separaba el parque del patio trasero de una casa. Después, Daniel sintió inmediatamente una extraña sensación en el estómago. No sabía qué había caído detrás de aquella pared, ni siquiera lo había visto. Pero algo dentro de él le decía que debían marcharse. Su novia parecía sentir exactamente lo mismo. Ninguno se movió. Durante algunos segundos, solamente escucharon el viento entre los árboles, el ruido lejano de los automóviles y sus propias respiraciones. Entonces, algo comenzó a caminar. No detrás de la barda, sobre ella. Un paso, después otro. Lento, pesado, acercándose hacia donde ellos estaban. Daniel buscaba desesperadamente alguna figura en la oscuridad, pero no veía nada. Los pasos continuaron, hasta que repentinamente se detuvieron. Todo quedó en silencio. Daniel tomó lentamente la mano de su novia, y entonces algo comenzó a levantarse detrás del muro. Primero aparecieron dos puntos rojos, después una cabeza. Sobre la parte superior de la barda había un enorme perro negro, pero aquello no parecía un perro normal. Su cuerpo era demasiado grande
Su pelaje parecía confundirse con la oscuridad y sus ojos eran de un rojo intenso, brillante, como dos pequeñas brasas encendidas en medio de la noche. La criatura los observaba fijamente. Daniel intentó retroceder. No pudo. Su novia apretó con fuerza su mano. Tampoco podía moverse. Era como si aquellos ojos los hubieran paralizado. Entonces, el animal ladeó lentamente la cabeza, como si estuviera estudiándolos. Mostró sus dientes y saltó, cayendo dentro del parque, aproximadamente a 15 metros de ellos. Daniel esperaba que atacara, pero no lo hizo. La criatura simplemente comenzó a caminar hacia ellos, despacio, sin apartarles la mirada. Un paso, otro más. Daniel quería correr. Su cuerpo no reaccionaba. Parecía que su cuerpo estaba atrapado dentro de un sueño. Sabes que tienes que escapar, pero tus piernas simplemente no te obedecen. El perro continuaba acercándose. 12 metros. 10. 8. Fue entonces cuando su novia logró reaccionar. Gritó, y ese grito pareció romper aquello que los mantenía paralizados. ¡Corre! ¡Corre!, gritó Daniel. Los dos se dieron la vuelta y corrieron. No miraron atrás. No hacía falta, porque podían escucharlo. Aquello venía detrás de ellos. Daniel y su novia corrieron hacia el edificio de apartamentos. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca. Daniel metió la mano en el bolsillo mientras corría. Buscaba desesperadamente las llaves. Llegaron a la entrada. Su novia volteó. «Daniel, rápido». Las manos le temblaban tanto que no lograba introducir la llave. Finalmente, la puerta abrió. Entraron y Daniel la cerró de golpe. Esperaron el impacto. Un golpe contra la puerta. Un arañazo. Un gruñido. Cualquier cosa. Pero no ocurrió nada. La criatura ya no estaba detrás de ellos. Los dos comenzaron a correr por las escaleras. Subieron al primer piso, el segundo. Mientras subían, Daniel intentaba convencerse de que todo había terminado. Ya estaban dentro del edificio. La puerta estaba cerrada. Aquella cosa se había quedado fuera. Llegaron al tercer piso. El apartamento de su novia estaba a unos pocos metros. Entonces, Daniel se detuvo. ¿Escuchaste? Su novia también se quedó inmóvil. Al final del pasillo había una ventana que daba hacia la calle. Algo se había movido detrás del vidrio. Daniel volteó y sintió que el cuerpo se le helaba. 2 ojos rojos los observaban desde el otro lado de la ventana. La criatura estaba ahí, en el tercer piso. Daniel no podía entenderlo. No había escaleras de emergencia de ese lado del edificio. No había balcones. No había ningún lugar donde el perro pudiera permanecer frente a aquella ventana. Era como si aquella cosa hubiera escalado directamente por la pared. Su novia comenzó a llorar. Daniel, dominado más por la desesperación que por la valentía, gritó: «¿Qué quieres?». La criatura no reaccionó. «¡Déjanos en paz!». Los ojos continuaban observándolo. Entonces, la cabeza del animal comenzó a acercarse al cristal, pero no golpeó contra él. Su hocico comenzó a atravesarlo. Daniel retrocedió. El vidrio no se rompió, no se agrietó. Era como si aquella criatura no fuera completamente sólida, como si estuviera atravesando lentamente la ventana. Primero el hocico, después la cabeza. Daniel tomó a su novia y retrocedieron contra la pared. La criatura seguía entrando. Hasta que, ¿qué está pasando?, uno de los vecinos había escuchado los gritos. Salió de su apartamento y encontró a Daniel y a su novia completamente aterrados. «¿Están bien?»,
Daniel señaló desesperadamente hacia la ventana. El vecino volteó y no había nada. Los ojos habían desaparecido. La criatura también. El pasillo estaba vacío. Daniel corrió hasta la ventana, miró hacia abajo. Nada. Buscó sobre la calle, entre los automóviles, en la entrada del edificio. No había ningún perro, ninguna sombra alejándose, solo una calle completamente normal. Han pasado varios años desde aquella noche. Daniel y su novia continúan con sus vidas. Nunca volvieron a ver directamente a aquella criatura, pero ambos aseguran que, de vez en cuando, la sensación regresa. A veces, caminando de noche, a veces, al quedarse solos. Vamos con algo de contexto para nuestra siguiente historia. Slenderman surgió como una creepypasta de internet. Se le presenta como un humanoide, delgado, anormalmente alto, con la cabeza y el rostro blancos y sin rasgos distintivos, vestido con un traje negro. Las historias que se cuentan sobre Slenderman suelen ser sobre acecho y secuestro, especialmente de niños. Es tiempo de nuestra segunda historia. Hace aproximadamente 4 años, mi esposa Sonia y yo organizamos una fiesta que todavía hoy sigue siendo tema de conversación en nuestra familia. Mi sobrina cumplía 18 años y como desde pequeña le fascinaban las películas de terror, decidimos hacer algo completamente diferente. Rentamos una quinta en Monterrey, Nuevo León. La decoramos como si fuera un set de película de terror. Sobre la mesa había brazos mutilados, cabezas falsas, sangre, órganos de utilería, todo perfectamente acomodado para que los invitados sintieran que habían entrado en un laboratorio abandonado. Habíamos preparado un pequeño campo de tiro. Unas personas disparaban a actores disfrazados de zombies. Había música de terror, luces, máquinas de humo. Cada detalle estaba planeado. Y honestamente, la fiesta estaba siendo un éxito. Pero nadie sabía que todavía faltaba el evento principal. Cuando cayó la noche, apagamos parte de las luces, reunimos a todos los invitados y les explicamos el último reto. Una búsqueda del tesoro inspirada en Slenderman. Para quienes no conozcan el juego, el objetivo consiste en encontrar 8 páginas escondidas antes de que Slenderman te alcance. Nosotros hicimos nuestra propia versión. Escondimos 8 ilustraciones por toda la propiedad, entre árboles, automóviles, mesas y rincones completamente oscuros. Quien reuniera las 8 ganaba. Para hacerlo más divertido, mis 2 hermanos aceptaron disfrazarse de Slenderman. Vestían completamente de negro, corbata, guantes y aquellas máscaras blancas sin ningún rostro. Su trabajo era sencillo: caminar lentamente entre los árboles y asustar a cualquiera que encontraran. La idea parecía fantástica y funcionó. Los gritos, las carreras, las risas, todo era exactamente como lo habíamos imaginado, hasta que alguien vio algo que no debía estar ahí. Mientras todos corrían por la propiedad, yo permanecía sentado junto a mi cuñada, observando el juego. Ella dejó de hablar de repente. Seguía mirando hacia la parte trasera de la quinta, hacia el otro lado de la barda, donde ya no había invitados, solo un terreno abierto, cubierto por árboles. Entonces dijo algo muy extraño: acaba de correr alguien por allá. Volteé. No vi absolutamente nada. Le respondí bromeando: ya deja el vino, o capaz viste un fantasma. Ella no sonrió. Seguía mirando exactamente al mismo lugar, con el rostro completamente serio. 5 minutos después, tomó su bolsa y se despidió. Decidió irse de la fiesta. En ese momento, nadie le dio importancia. Pensamos que simplemente se había sentido incómoda. Pero a la mañana siguiente, todo cambió. El ambiente era completamente diferente. La música ya había desaparecido, las luces estaban apagadas,
Solo quedaban los vasos desechables, decoraciones rotas, el enorme trabajo de limpiar toda la quinta antes de entregarla. Mientras recogíamos las mesas y acomodábamos las cosas, uno de mis hermanos se acercó a mí. Tenía un tono serio, muy diferente al de la noche anterior. Pensé que iba a decirme que el juego había sido un éxito, pero en lugar de eso preguntó: «Oye, ¿quién era el otro?». Lo miré sin entender. «¿Cuál otro?». «El otro es Slenderman». Sonreí. Pensé que estaba bromeando. No había otro. Solamente eras tú y nuestro otro hermano. Él dejó de sonreír. «No. Anoche éramos 3. Me reí. Estoy seguro de que incluso le dije algo como: «No inventes». Pero él seguía completamente serio. Comenzó a describirme lo que había visto. Mientras perseguía a unos niños cerca del campo, observó otra figura vestida exactamente igual que él. Traje negro, corbata, guantes, máscara completamente blanca. Pensó que era nuestro hermano. Le hizo una seña con la mano, pero la figura simplemente siguió caminando entre los árboles, sin responder, sin voltear, sin hacer ningún gesto. Mi hermano decidió alcanzarlo. Aceleró el paso, pero cuanto más se acercaba, más parecía alejarse, hasta que la figura entró entre la hierba alta y desapareció. No había ningún lugar donde esconderse, solo un terreno abierto. Sin embargo, cuando llegó al sitio, ya no había nadie. Le respondí inmediatamente: seguramente era nuestro hermano, pero negó con la cabeza. No, porque en ese momento nuestro hermano venía saliendo del lado contrario. Los dos nos quedamos viendo hacia el campo. Ninguno encontró explicación. Pensé que solo era una confusión. Después de todo, era de noche. Había humo, luces, mucha gente corriendo. Era fácil equivocarse. Hasta que mi otro hermano, sin que nadie le preguntara, dijo exactamente la misma frase. ¿Quién era el otro Slenderman? Sentí un pequeño escalofrío. Ahora ya no era una sola persona, eran 2, y ambos describían exactamente lo mismo. Los 2 aseguraban haber perseguido a alguien vestido igual que ellos. Los 2 afirmaban que aquella persona caminaba lentamente, como si quisiera que la siguieran. Y los 2 terminaron perdiéndola exactamente en el mismo lugar, en el campo que estaba detrás de la quinta. Fue entonces cuando decidí hacer algo muy sencillo. Llamé a mi sobrino, el hermano de la festejada. Quería terminar con esa discusión de una vez. Pensé que él se reiría y diría: claro, solo había 2. Así que le pregunté directamente: oye, ¿cuántos Slenderman había anoche? No tardó ni un segundo en responder: 3. Sentí que el estómago se me hizo un nudo. ¿Cómo que 3? Sí, 2 nos perseguían y el otro aparecía escondido entre los árboles. Pensé que ustedes habían contratado más personas. Miré a mis hermanos. Ellos me miraban exactamente igual. Ninguno dijo una palabra. Porque por primera vez, la posibilidad de que todo hubiera sido una simple confusión comenzaba a desmoronarse. Decidimos preguntarles a los demás pequeños, sin decirles absolutamente nada. No queríamos influir en sus respuestas. Solo hicimos una pregunta: ¿cuántos Slenderman vieron? Uno respondió: 3. Otro dijo: había 2 que nos seguían y uno que no hablaba y no se movía. Una niña incluso comentó algo que nos dejó completamente helados. El otro daba más miedo. Le pregunté por qué. Nunca olvidaré su respuesta. Porque ese no corría, solo aparecía. Y fue en ese momento cuando todos los adultos comenzamos a recordar la misma cosa. Durante toda la noche, nadie, absolutamente nadie, se preguntó por qué había 3 Slenderman. Porque todos simplemente asumimos que alguien más lo había invitado. Y así llegamos al final de este episodio de Tengo Miedo. Recuerda, cada jueves publicaremos un nuevo episodio. Puedes encontrarnos en YouTube, Facebook, y si tienes una historia que quieras compartir, envíala a nuestro correo electrónico, mihistoria@tengomiedosiar.com. Hasta la próxima, si es que puedes dormir después de lo que has escuchado, porque yo tengo miedo.
te has quedado con ganas de más escalofríos y suspenso, suscríbete ahora mismo para no perderte ni un solo episodio de nuestro podcast y únete a nuestra comunidad de amantes del terror. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita.